Bien, buenas tardes a todos. Bueno, me toca abrir la parte así más seria de esta jornada y del curso, del congreso, perdón, y además con la responsabilidad de haceros una conferencia estupenda, que eso ya es un encargo, pues, que es un regalo envenenado, ¿no? Porque se supone que tengo que hacerlo, pero yo la intención la tengo. Ahora, no tengo el control de todo, ¿no? Como nadie tiene el control de todo, ¿no? Todos tenemos buenas intenciones, el control no lo tenemos, y de esto habla la conferencia en realidad, la conciencia de que no tenemos ese control y que quizá, sabiendo esa carencia, es la única posibilidad de seguir hacia adelante. Ver al mismo tiempo las necesidades de los alumnos, a las cuales todos estamos muy proclives a reconocer, y las necesidades de los profesores para aprender a darles satisfacción. Porque claro, una de las cosas que solemos hacer es, definidas las necesidades de los alumnos, pues entonces definimos también qué tipo de profesor debe satisfacerla. Pero claro, el problema es cuánto cuesta formar a un profesor que fuera capaz de dar esa satisfacción. Claro, sin saber esas necesidades, el riesgo de ser bien intencionado pero ineficaz es muy alto. Sin conocimientos, uno no puede ayudar. Necesitamos conocer el patrón de aprendizaje. Y lo mismo de los profesores. Necesitamos saber el patrón que lleva a un profesor al cambio profesional. Entonces es muy importante, por lo tanto, ver los dos patrones, tener ese conocimiento y saber que lo que vamos a pedir no es lo mejor, pero quizás es lo bueno. Y a veces lo mejor es enemigo de lo bueno. Vamos a ver lo que da de sí esta doble exploración. Entonces me gustaría conocer o haceros ver lo que a mí me parece que hoy sabemos sobre el patrón que permite a los alumnos ser competentes y el patrón que permite a los profesores también serlo. Y desde ahí yo voy a proponer una idea que es, supongo que compartible por todos, que el cambio sea gradual y sostenible. De los alumnos me interesaría dos cosas, como también de los profesores. ¿Qué deben aprender? ¿Cuál es el proceso de adquisición? O sea, ¿cuál es su patrón al cual tenemos que adaptarnos si queremos ser eficaces? Bueno, hay tres grandes competencias, creo que en esto estaríamos de acuerdo todos, espero. Una, quizá no es la que ahora nos interesa más, pero es decisiva, que es, uno tiene que desplazar los ojos por la página impresa sin prestar ni atención, ni recursos atencionales, ni de memoria, mientras lo está haciendo. Básicamente lo que esto significa es que no haya gastos atencionales. Si los hay, nos guste o no, todo lo que dediquemos atencionalmente a leer palabras va en detrimento de todo lo que queramos hacer después. Si eso no es automático, el precio es, tienes menos recursos para comprender y para revisar lo que has comprendido. Segundo serían las competencias básicas de comprensión, que básicamente son seleccionar, organizar e integrar. Y el tercer componente es de carácter autorregulatorio, y evidentemente este componente es decisivo cuando de la lectura queremos aprender y no solo confirmar lo que ya sabemos. Sí me interesa más sobre el proceso. Entender el patrón es decisivo. ¿Cuántas veces tiene uno que ir a la lectura para ser experto? Esto es lo que hay que contestar en esa pregunta. Y hay dos elementos que me gustaría subrayar. Yo creo que esto es conocido por todos, pero quizá hay algunos elementos sobre los que me gustaría llamar la atención. Uno de ellos es que la evolución de la precisión es muy rápida en los estudiantes de nuestro país. Nuestros estudiantes son más precoces que el resto de los países que nos rodean en esta primera adquisición inicial. En torno a finales de primero, el éxito medio prácticamente llega al 90-95% en la lectura de palabras. Sin embargo, la velocidad es otra cosa muy distinta. Se puede ver cómo se va pasando de 2 segundos por palabra a prácticamente 800 al final de la ESO. Y la evolución es lenta y progresiva. Son procesos asociativos, lentos, que se van asentando, y evidentemente, si esto no va bien, la gente lee poco, no comprende, y se produce un fenómeno que es también muy conocido, que creo que tendría que estar en la mente de todos, que es el llamado efecto San Mateo, que en un proceso de aprendizaje acumulativo, como es el que estamos ahora, si alguien se va diferenciando del resto del grupo al que pertenece en una componente de una habilidad,
eso tiene consecuencias para el crecimiento de esa habilidad y de todo lo que dependa de ello. Y pequeñas diferencias iniciales se convierten en grandes diferencias finales. Esto cuesta años. De hecho, el rendimiento en cuarto de la ESO ni siquiera es del todo satisfactorio. Para ser automático hay que calcular 600 milisegundos, que no es un problema solo del tiempo, es un problema de que a 600 milisegundos no hay posibilidad de gastos cognitivos de alto nivel. Si uno va a esa velocidad, todos sus recursos se dedican a inferir, extraer la información, seleccionarla y organizarla. Pero eso requiere muchos años. Lo otro requiere muy poco tiempo. Y esto que ocurre con el reconocimiento de palabras ocurre con todo, por desgracia. Por ejemplo, otra habilidad que es muy importante es darnos cuenta que los textos escritos tienen dentro de sí un manual de instrucciones para que los interpretemos. Para automatizar, al menos en algún grado, el reconocimiento, cuanto menos, de los marcadores se necesita hacerlo muchas veces bien. Si a veces en esto no somos suficientemente pacientes y creemos que porque los niños o los alumnos les hemos hecho descubrir la importancia de un marcador, ya tienen que utilizar ese marcador. Y los chicos necesitan muchas veces utilizar esos marcadores bien. Aunque hayan comprendido en algún momento que efectivamente los textos a veces les ayudan con un manual de instrucciones que está dentro de ellos. Lo primero es constructivo, lo segundo es asociativo. Lo que trato de decir es que la gente puede entender que algo es importante y aunque quiera hacerlo, no hacerlo, porque eso le cuesta muchos recursos y debe dedicarlos a otras cuestiones. Por lo tanto, la dualidad asociación-construcción está presente en todas las conquistas, incluso en los mecanismos de autorregulación. Tienen un componente de descubrimiento, de comprensión, pero tienen otro de uso. Para avanzar en esa curva hay que tener razones para leer. ¿Y cuál es la otra cuestión? Que no basta con tener razones. Hay otro componente cálido o emocional motivacional que es lo que llamamos volición. Estos componentes motivacionales y volitivos puede que también haya un cierto desequilibrio, que nos guste mucho lo motivacional y poco lo volitivo. La sociedad, inconscientemente, lo que crea son entornos que nos obliguen a hacer lo que solo por motivación quizá no haríamos. Todas las escuelas son artefactos volitivos. Son instituciones que están organizadas para que la gente no pueda hacer otra cosa que lo que quiere en el mejor de los casos o lo que le obligan a hacer en el peor de los casos. Solo con motivación la gente no leería lo que necesita para bajar de 2 segundos a 600 milisegundos. Hay que obligarle a hacerlo. Si no tuviera motivos y solo obligaciones, no podríamos sostener a toda la población 12 años escolarizada. Pero si solo confiamos en la motivación, cometemos también un grave error. Tengo que cubrir las 4 cuestiones: comprensión, automatización, motivación y un contexto volitivo que les obliga a hacerlo. Un resumen con respecto a las necesidades de los alumnos. Yo diría que es un proceso largo en el tiempo. Reconocer palabras se necesitan 8, 10 años como mínimo, probablemente para llegar a ese nivel que a todos desearíamos. El resto de las conquistas, de las 3 que he dicho, las competencias básicas y las autorregulatorias, probablemente más. El efecto San Mateo es una cuestión clave. Un proceso acumulativo hace que no todo el mundo vaya a la vez. Los que no van a la vez por debajo corren el riesgo de desentenderse del proceso, inevitablemente. No lo he dicho, pero es importante destacarlo. No somos iguales en las habilidades de base para aprender a leer. Consecuentemente, sin ayudas constantes y sistemáticas, la gente no podría obtener lo que quiere de los libros que tiene que manejar. Es decir, la ayuda es un paisaje inevitable en la vida de los alumnos. Y dos interrogantes que planteo a todos. Quizá hay un sesgo en esta revisión que tenemos que hacer de nuestras prácticas, un sesgo hacia lo constructivo frente a lo más automático, asociativo, lo motivacional, lo volitivo. Yo lo sigo y os lo planteo. Y la última cuestión es que quizá este esfuerzo que le pedimos a los alumnos, el hecho de que sea a todos, plantea a la sociedad un reto inédito. Todo lo que es común lo tendemos a considerar que es fácil o sin valor. Así que si yo digo, es fácil andar, todo el mundo diría, es fácil. Es fácil tocar el piano, todo el mundo diría, no, eso no es fácil. Si yo digo, es fácil leer,
todo el mundo diría, yo creo que sí, pues no. Es decir, estamos pidiendo a las escuelas que lleven a la excelencia a toda la población en una habilidad al menos que es la lectura.